Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a los entresijos de las obras del Santiago Bernabéu, un día de partido. Vamos a navegar, vamos a intentar navegar por todo lo que podamos. Aquí tenemos las cerchas, ya sabéis que están en esta posición por esa prueba de peso. Luego ya colocarán esas membranas que por cierto, ahí están en cada lado, las respectivas al lado sur, ahí están. Y las respectivas al lado norte también están, pues, justo encima de las terchas que tenemos ahora mismo en pantalla. Tenemos la cubierta apenas faltan pocos sectores para completarse del todo. Ahí podemos ver que faltan muy poquito, lo siento si hago imágenes cortas, es que tenemos la música justo encima y obviamente me capan el vídeo. Aquí tenemos la cubierta Ahí podemos ir viendo la parte de los palcos del fondo, este es el fondo norte, que ya llevan bastante tiempo habilitados. Ahora veremos también si las del lateral oeste al final se han habilitado. Ahí podemos ver el lucerío típico, los asientos ya los nuevos, azul navy o azul marino, como queráis llamarlo. Así que ahora veremos si la parte del lateral oeste los han habilitado, pero lo veo muy apagado, lo veo muy apagado. Vamos a ver si podemos verlo. Queda mucho trabajo, queda muchísimo trabajo todavía. Es verdad que vemos ya un color diferente. Aquí podemos ver huecos de ascensores. Estamos ahora mismo en el fondo norte. Justo ahí detrás está la parte del restaurante José Luis. Y vamos a ver si podemos sacar ese nuevo material que han colocado en las puertas de acceso. Eso que parecen lamas en vertical. Vamos a ver si podemos verlas desde aquí. Bueno, un segundo que no me aguanto más. Bueno, han dejado aquí una especie de repisa, ¿no? En estas puertas del fondo norte. Creo que vamos a poder verlo, Creo que vamos a poder verlo. Es más, nos estamos acercando. Nos vamos acercando al meollo del asunto. Creo que ya están en estas vallas. En estas vallas ya están. Aquí tenemos los nuevos aseos de chicas. No miréis mucho, a ver si vais a ver cosas que no debéis. Y ojo, porque este es el de chicos. A ver. A ver. No, Ah, mira, están ahí. Están aquí arriba. Nada, no se ve nada. Ahí están. Las lamas verticales desde dentro. Son como lamas, ¿no? Es que no sé qué tipo de material es. Pero aquí están. Puerta 27. Aquí aprovechan para los días de partido guardar la maquinaria, en este caso plataforma de tijera, una plataforma... Ah, no, es una columna unipersonal. Seguimos andando. La verdad que no ha cambiado mucho. No ha cambiado prácticamente nada toda esta parte de aquí. Bueno, pues aquí volvemos a salir, estamos en la parte del lateral oeste, volvemos a ver la parte de las cerchas del fondo norte y del fondo sur a su vez, y vamos a ver cómo va ese trabajo de recubrimiento, ese embellecedor que van colocando a la parte fija de la cubierta, donde ya sabéis que han colocado estas últimas semanas esas plataformas móviles para seguir con el embellecedor en esa parte, en esta esquina de la torre, en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Una cosa muy curiosa, tenemos aquí ya las lonas de la cubierta oeste, todas esas lonas que han puesto en estos últimos días ya están totalmente colocadas y bueno, pues hará falta que empiecen a colocar ya, en este caso la esquina de la torre C, esquina del fondo norte con el lateral oeste y el fondo norte, que bueno, pues tenemos ahí unos andamios desde hace bastantes semanas, la verdad, no sé qué tipo de trabajos se están produciendo, pero ahí podemos ver esos andamios que veremos a ver dentro de poquito cuál es el resultado y qué es lo que están haciendo. Bueno, también han puesto como estas líneas de vida en esa parte de ahí. Yo creo que van a empezar a cerrarlo también. Siempre que vemos líneas de vida son líneas de esperanza, porque algo van a hacer. Bueno, y tenemos también aquí esas nuevas estructuras para el soporte del vídeo marcador 360. Así es como se ven desde el lateral oeste. Han aprovechado a colocar un tráctil a la izquierda, ¿no? Ahí vemos una cinta amarilla de refuerzo y esas dos piezas que vimos ya los últimos vídeos aquí en el canal, esos dos soportes que han colocado en la parte del fondo sur. Seguimos, no te vayas, no te vayas, que seguimos grabando.
Aquí en la esquina de la Torre B, bueno, llegando a la esquina de la Torre B, han hecho como una especie de culebra, un pasillo culebra. Y es que yo creo, a ver. ¡Hola, hola, 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 hola! Estoy flipando. Aquí han comenzado a colocar escaleras mecánicas. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. No sé si estaban ya, pero... Mira, mira, mira. Las estructuras me imagino que serán para ascensores. Uy, 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 uy. Esta parte nunca he estado aquí, ¿eh? Yo aquí nunca he estado. Y esto de aquí ya, aquí a la derecha tenemos la Torre B. Esto está bastante bien, la verdad, ¿eh? Esto está bastante bien. Vamos a bajar a la parte de la nueva grada. Ya sabéis que está tapada para los días de partido, pero a ver si podemos pues sacar alguna imagen en esa parte. Bueno, pues quien la sigue, la consigue. Estamos justamente en la nueva grada de ventilación, pero en el lado sur. En el lado sur, lo único que ya sabéis que falta es colocar los asientos, esa pintura antideslizante, pero aquí tenemos la nueva grada donde obviamente aún no está habilitada, imagino que será habilitada para el día del Rayo Vallecano, pero aquí podemos ver las lonas, tanto a nuestra derecha como en la rampa sur, que poco a poco iremos viendo cómo van construyendo esa grada desmontable y la nueva grada de ventilación por el lado sur del hipogeo. Hay que ver cómo forran todo eso, madre mía. ¡Qué locura! Yo no imaginaba que forrasen todo eso así, pero es que no se ve nada de obra. Es que por eso mucha gente que viene al Tour y dice, joder, pero esto está en obras. No, el Madrid no juega aquí. Aquí como mucho el Madrid entrenará, pero no. Si estás viendo el vídeo, el Madrid juega aquí en el Santiago Bernabéu. Es que lo he escuchado yo. De gente, de verdad. Bueno, pues la verdad es que tampoco ha cambiado mucho la cosa ni la situación, pero bueno, siempre hay que visitar estos lares, estos lugares, para ver si hay novedades o no. Siempre está muy bien, madre mía, estoy asfixiado. Y bueno, sobre todo el tema de los ascensores. Yo pongo mucho hincapié de que el tema de los ascensores al final que lo hagan cuanto antes, porque a mí me da una pena cada vez que veo a un señor subiendo por unas escaleras que va con muletas, ¿veis? Diferentes huecos que todavía no han colocado los ascensores, sobre todo para la gente de movilidad reducida, ¿no? Pero bueno, yo creo que este verano le van a meter un buen meneo al Santiago Bernabéu. Ahora lo vemos así, se ve hasta incluso el exterior, pero yo creo que le van a meter un buen meneo y aquí estaremos nosotros para grabarlo, para ver todas las novedades que sucedan en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya por lo menos también vemos muchos baños totalmente habilitados. Vemos menos baños portátiles de la empresa Toy Toy y más baños de los del nuevo Bernabéu totalmente habilitados. Bueno, pues aquí estamos en Castellana, esto es Castellana. A la izquierda ahí vemos cómo está pasando la gente todavía antes de acceder al estadio. Es que hemos accedido muy pronto nosotros, pero bueno, todos estos huecos que tienen que seguir tapando, madre mía. Volvemos de nuevo a esas puertas de acceso del fondo norte y vamos a asomarnos por aquí también para que veáis todo lo que vaya pasando. Bueno, poco a poco, la verdad, poco a poco. Las cosas de Palacio van despacio y Roma no se construyó en un día y el Santiago Bernabéu menos todavía, y sobre todo albergando los partidos. Es imposible acabar cuanto antes y están los partidos de por medio. Pero bueno, la verdad que esto es faraónico, porque jugar un partido mientras que se está construyendo el estadio, esto en un futuro va a valer mucho. Toda la gente que hable, joder, es que el nuevo Bernabéu, este estadio se ha construido con los partidos en medio. Es decir, se ha estado jugando partidos mientras que se ha estado remodelando. Mira, aquí más ascensores que tienen que poner. Además que esta es la parte de la esquina de la Torre D, donde hemos visto cómo trabajaban estos días, en los diferentes niveles, en los diferentes pisos. Aquí es, justamente. No, es que, Pepito, es que este estadio se ha construido mientras que se jugaban partidos. ¿Pero cómo? Es decir, ¿que estaban picando mientras que estaban dándole a la pelota? No, que se paraba, pero... Es decir, cada semana se jugaba aquí los partidos. Ah, vale. Antes de seguir, mirad cómo han avanzado en la colocación de esos tablones para luego colocar la ferralla pertinente. Me acuerdo que al principio, cuando reubicaron el Tour, más o menos, se quedaron por esta parte de aquí. Es que mirad, ya han colocado prácticamente toda la parte
del lateral este. Casi llegan ya hasta la torre A. Al igual que tenemos, como hemos dicho al principio del vídeo, tenemos ya prácticamente la cubierta este, pues con toda esa primera capa. Y toda esta parte de aquí, la antigua zona de prensa, pues seguimos viendo estos puntales que apuntalan, nunca mejor dicho, pues la parte del futuro nuevo techo de esos palcos que van a hacer, que van a construir en ese lado de aquí. Vamos a seguir viendo lo que podamos. Obviamente ahí tenemos más ascensores que de momento pues no están habilitados, pero mira, están encendidos, están encendidos. Estamos en la 5ª planta. Tanto he subido, así estoy cansado. Así estoy de cansado. Esto es totalmente necesario. Totalmente necesario porque, como estáis viendo, hay un desnivel ahí. Alguien lo ha pisado, alguien ha dejado huella. Vamos a asomarnos otra vez. Wow, wow, wow. Esta es la antigua zona de prensa, para que estéis al loro de toda esta parte de aquí. Y mirad cómo poco a poco pues sigue igual. Porque me atrevería a decir que ha habido algún cambio, pero es que no hay ningún cambio. Es decir, como mucho están cerrando ya esos enormes agujeros que había en el suelo, pero es que prácticamente está todo igual, todo igual. Bueno, seguimos. Vamos a alzarnos, estamos ya en la parte del nuevo edificio. Aquí podemos ver cómo aprovechan para copiar material. Aquí tenemos 2 compresores, un grupo electrógeno y un compresor de aire comprimido. Ahí al fondo mini cargadoras, plataformas de tijera, carretillas. Esta es la parte central del nuevo edificio. Esta es, sí, como os lo estoy contando. Aquí a la izquierda se supone que también hay ascensores. Ahí están. ¿Listo? Ah, mira, son conductos, ¿no? Son conductos acopiados aquí. Al fondo lo que he dicho, los ascensores. Que tengo unas ganas enormes, tío. Es que tienen que habilitarlos ya, tienen que encenderlos, tenemos que usarlos. Me da un coraje cada vez que veo a alguien en plan con las muletas subiendo súper despacio hacia las últimas plantas. Tienen que habilitarlos cuanto antes, tío. Aunque bueno, ya quedan 2 partidos. Queda contra el Rayo Vallecano y contra el Athletic Club de Bilbao. Bueno, y el día de hoy contra el Getafe. Pero bueno, no se puede pedir tampoco mucho, ¿no? Bastante que esto va genial de la vida. A ver. Fíjate. Aquí creo que nunca me he asomado, Aquí creo que nunca me he asomado. Y por lo tanto nunca lo hemos visto. Aquí estamos en el Torreón Norte. Las nuevas escaleras que vimos cómo unían la parte de la fachada con el Torreón. Las uniones entre ellas. A la derecha, la parte del nuevo edificio. El cerramiento total ya de la parte de la fachada con esos huecos, este hueco que siguen dejándolo abierto, porque ahí tenemos a la derecha, tímidamente se ve, tenemos el agujero, que es el que gracias a él pues siguen metiendo e introduciendo material al interior. Aquí abajo pues muchos sacos de aislante, cemento, sacos de cemento. A la derecha las puertas que en un futuro colocarán. Me imagino que esas son para la sala de máquinas. Y bueno, pues esta zona de aquí, he de decir que antes, pasando por el fondo norte, no está colocada todavía toda la pasarela de mantenimiento, esta que tenemos en pantalla, porque en el fondo norte aún no está colocada. Madre mía, qué vértigo. No os asoméis mucho, que si no, a ver si alguien tiene vértigo y luego me echa las culpas. ¿Seguimos o qué? Venga, seguimos. Oye, y desde aquí se ve muy bien la parte del Sky Bar, esos cerramientos laterales que están haciendo, mirad cómo se ve desde aquí, además que está justo el sol proyectando su luz a esa parte del Sky Bar y se ve de lujo, como poco a poco siguen cerrando por los laterales ese Sky Bar donde nos tomaremos un agua negra. Claro que sí, hombre, claro que sí. Oye, que no nos podemos perder esto, sin pisar el asiento, muy importante. Mira, no lo he pisado. Mira lo que tenemos justo en la parte del lateral Vimos cómo colocaban esas tablas y luego están colocando ya el encofrado. ¡Qué locura! In the nights, qué bonito, qué alboroto. Otra ferralla piloto, mirad, aquí lo tenemos. Fíjate, no me esperaba yo encontrarme esto, pero como hemos dicho antes, en la parte ya central, hacia tirando
la torre A, podemos ver que aún no han colocado la ferralla en ese lado de ahí. Ahí podemos verla totalmente diáfana. Uy, 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 qué novedad, qué novedad. Me gusta, a mí no me gusta, a mí me encanta. Bueno, pues hasta aquí las novedades del interior, los entresijos de las obras, un día más, así que la próxima es ya dentro de 2 semanas. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para hacer más vídeos como estos y nos vemos pronto. Chao, chao, gracias por verme.